Hace algunos momentos el Comité de Ministros sesionó en forma extraordinaria y una vez más decidió rechazar el proyecto Dominga. La votación de los subsecretarios que tuvieron que subrogar a los ministros inhabilitados votaron en contra por unanimidad. Y la empresa Andes Iron anunció ya que va a acudir a la Corte Suprema. Patricio Angulo nos va a contar los detalles de esta decisión. Pato, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Fue rechazado por tercera vez este proyecto minero portuario Dominga que pretendía instalarse en la región de Coquimbo en una sesión inédita, extraordinaria, sin los respectivos ministros. Recordemos que ya se habían inhabilitado el pasado mes de diciembre y en un ambiente, ustedes lo observan además, con manifestaciones en el exterior del Ministerio del Medio Ambiente, tanto con protestas a favor como en contra de este proyecto. Quienes finalmente integraron este comité de ministros fueron subrogantes. Hay 4 de ellos que son subsecretarios, otros 2 jefes de cartera que integraron este comité, que analizaron entonces nuevamente este proyecto y se han referido con respecto a los puntos en cuestión que debieron ser nuevamente revisados y que tenían relación, por ejemplo, con exclusión de pronunciamientos sobre biodiversidad, en donde ellos han concluido, dicen que se excluyeron indebidamente las observaciones de la CONAF sobre especies endémicas, entre ellas el pacul y algarrobilla, y en otro aspecto muy relevante que tiene relación con el insuficiente plan de contingencia, concluyen finalmente que no es suficiente el plan presentado por Andes Iron para hacerse cargo del riesgo de hidrocarburos, tampoco considera un plan de prevención para vertimiento de concentrados de hierro en el transporte marítimo, y se señala además que lo anterior es de suma relevancia, ya que este proyecto además se ubicaba en el área de especies como el pingüino de Humboldt y cetáceos en conservaciones. Por esta razón entonces que señalan que el proyecto no es viable, han sido rechazados y por lo tanto es en este sentido que dicen y califican que es desfavorable este proyecto. Por último, la empresa Andes Iron, dueña de este proyecto, ha calificado ya y ha señalado que lo resuelto es ilegal e inconstitucional y que además van a ejercer las acciones respectivas, confiando además en lo que puedan resolver el Tribunal Ambiental de Antofagasta y a su vez la Corte Suprema. Claro, recordemos que la decisión original que habían tomado los ministros fue recurrida precisamente al Tribunal Ambiental, que pidió volver a votar. Como ya estaban inhabilitados varios de los ministros, fueron los subsecretarios básicamente los que votaron, pero se repite la votación y ahora la empresa entonces dice que va a recurrir a la Corte Suprema. Muchas gracias, Pato. Muy buenas noches. Buenas noches. Capital. En la audiencia, Luis Hermosilla acusó al Ministerio Público de mentir severamente, mientras la Fiscalía no descarta imputar en la misma arista, entre otros, al exministro del Interior, Andrés Chadwick. Al interior de esta sala comparecía Luis Hermosilla, de camisa blanca, esta vez sin corbata, pero con el clásico chaleco amarillo de los imputados, esposado y con grillete en una imagen que no pudo ser registrada por restricción del tribunal. El penalista enfrentó este miércoles y otra vez durante su proceso judicial a una jueza de garantía. La actividad desplegada por el señor Hermosilla en su calidad de asesor del Ministerio del Interior y remunerado con parte del erario fiscal que se obtiene de los impuestos de todos los chilenos, es un ejercicio de una función pública. Audio, porque el acceso a las cámaras de televisión a la sala 804 del edificio B del Centro de Justicia estuvo restringido. Hermosilla permaneció en todo momento custodiado por 3 gendarmes armados, los que se dieron al principio de la audiencia y tras petición de la defensa a quitarle las esposas al otrora poderoso penalista, el que además rompió el silencio arremetiendo en contra de sus persecutores después que la jueza preguntara si había comprendido o no los hechos que causaron su nueva formalización, esta vez por tráfico de influencias. Los comprendo y el Ministerio Público miente severamente. Tensión en la sala y el debate se centraba en el rol que tuvo Luis Hermosilla en la gestión para lograr en tiempo récord los permisos de construcción del Parque Capital, el condominio industrial propiedad de los también imputados en la causa, amigos y supuestos clientes de Hermosilla, los hermanos Jalaf, por los que habría intercedido ante el exministro de Vivienda Felipe Ward y el ex seremi Manuel José Errázuriz, conectados entre sí después de reuniones con el ex titular de Interior, Andrés Chadwick. ¿Chadwick igual van a ser imputados en esta causa?
causa? Es parte de la investigación, efectivamente, determinar y precisar el rol de estas personas en este caso. ¿No se ha descartado? No se ha descartado. Felipe Ward, Manuel José Errázuriz y Andrés Chadwick entregaron sus declaraciones a la Fiscalía semanas atrás y aunque los primeros dos permanecen en silencio frente a la prensa, el tercero ha develado importantes detalles cuando ha sido visto públicamente. ¿El rol de Luis Hermosilla en ese momento era funcionario público finalmente en el Ministerio? ¿Hay tráfico de influencia? Bueno, eso es la que la justicia tiene que, y la Fiscalía determinar previamente. Él era asesor del Ministerio del Interior en todas aquellas materias que dicen relación con las causas judiciales más graves. Y sobre eso, dos lecturas. Para la Fiscalía, Luis Hermosilla fue de por sí funcionario público y demostrarlo se vuelve trascendental para imputarle el delito de tráfico de influencias. Efectivamente hace una referencia a casos específicos, en su momento Catrillanca. Sin embargo, del 2020 en adelante deja de existir una mención específica respecto de casos particulares y hay una asesoría general del gabinete. Y esa también viene aparejada con una modificación del contrato y un incremento de las prestaciones económicas asociadas a esta prestación de servicio. El fiscal argumentó que de hecho el penalista aparece en los registros del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado, lo que confirmaría que sí sería funcionario público. La defensa, en cambio, desestimó los argumentos sosteniendo que Luis Hermosilla, paralelo a su trabajo como asesor, seguía el ejercicio privado de su profesión y fue más allá, citando a quienes le habrían pedido favores para obtener cargos públicos. El Consejo del Estado va a decir, sabe que efectivamente si él era funcionario público y ella le pidió esas cosas siendo funcionario público, ella comete el delito. ¿Se va a atrever a hacer eso? Y va a demostrar que aquí lo que hay es una aplicación irregular de la ley solo para Luis Hermosilla, porque si aplicamos el mismo estándar, tendría que haber estado central la fiscal Lorena Parra. Desestimado por completo por querellantes y fiscales, pero al menos comentado en cierta parte por la jueza, que no descartó que puedan existir otros funcionarios cometiendo el mismo delito que se le investiga a Hermosilla, el que además enfrentará una querella del Consejo de Defensa del Estado por supuestamente haber ejercido influencias indebidas. Rechazada la solicitud de sobreseimiento presentada por su defensa, avanza una arista más del ya polémico caso Hermosilla, que tendrá otro capítulo este 13 de enero cuando sea reformalizado por soborno. Lo habitual es que estas formalizaciones sean públicas, abiertas, se transmitan por el Poder Judicial, la prensa pueda captar imágenes de lo que ocurre. Como decíamos en la nota, esto no fue posible debido a una resolución de la jueza, algo que es altamente inusual en casos como este, donde no hay, por ejemplo, la protección de las víctimas, como ocurre en otros casos en que sí se hace una excepción a la publicidad de estos procesos judiciales. Insistimos, fue una decisión de la jueza, que por lo tanto los medios de comunicación no pudieron tener acceso y no pudimos entregarles a ustedes las imágenes de esta formalización como es lo habitual en este tipo de casos. Y cuando ya